Lo escuché yo de niña, yo creo la primera vez que tenía unos 10, 12 años, y en ese tiempo yo aún no me había enamorado de Jesús. Pero ahora, escuchando a mi edad de 36 años, les puedo decir con todo mi corazón que estoy profundamente enamorada de Jesús. Amén. Les voy a compartir en breve el testimonio de vida, ¿verdad? El testimonio no tanto de mí, sino de lo que llegué a vivir con nuestro Señor Jesucristo. Cuando cuando nací, ¿verdad? Nací en una familia católica, mis padres allá están sentados, y ahí con el libro que les voy a contar un poco también de eso, pero crecí en una familia católica. Mis padres hicieron todo lo posible para inculcar a mí y a mis 3 hermanos, 2 hermanos menores y una hermana mayor, la fe. Hicieron todo lo posible. Y recuerdo que a la edad de tal vez 10, 12 años, mis padres se comenzaron a ser más espirituales. Ya eran católicos, pero se hicieron más espirituales. Y recuerdo que el Señor los invitó a ellos a ministrar un grupo de jóvenes en la área de Chapter. Y ahí andábamos yo y mis 3 hermanos. Y la verdad es que a esa edad yo tenía 12 años y yo en realidad no sabía lo que estaba pasando, ¿verdad? Porque cantaban, incluso llegaba Maggie a cantar con su guitarra, venían personas a predicar en diferentes lugares, a los retiros, a las reuniones de cada semana. Y yo me acuerdo, no sé si hay niños por aquí, pero yo me acuerdo que yo era una de las niñas por ahí nada más jugando con los otros niños. En realidad yo no entendía lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero claro que sí fui bautizada y significar todo lo que es de la fe. Bueno, el caso es que cuando tenía más o menos 17 años de edad, caí en algo muy pesado. En ese tiempo estaba estudiando en la universidad y venía manejando de la universidad, que queda como 30 minutos de mi casa, o la casa de mis papás, y iba manejando. Y recuerdo que cuando iba en el camino, de repente sentí un arrepentimiento grande y profundo, un arrepentimiento que yo decía, perdóname, y lloraba sin parar, simplemente venía manejando y de repente me pegó ese arrepentimiento. Y en realidad yo no sabía que él estaba pidiendo perdón, pero ahora me doy cuenta que él estaba pidiendo perdón al Señor, ¿verdad? Por todo, por mi maldad, por todo lo que yo estaba haciendo hacia mí misma y hacia mi familia, el daño que yo estaba causando. Y recuerdo que cuando llegué a mi casa, mi mamá estaba cocinando, y cuando entré, la abracé y le dije, mami, perdóname por todo el daño que te he hecho, por todo el daño que hago, perdóname, mami, estoy tan arrepentida. Y me dijo, con mucha paz y mucha calma, porque esa es la personalidad que tiene mi mamá, mucha paciencia, me dijo, hija, tu tiempo ha llegado, te está llamando el Señor. Y llegó ese fin de semana, y más bien antes de que llegó el fin de semana, mi mamá se comunicó con una amistad que tenemos, que trabajaba mucho con Carisma Misiones, y se llama, le decimos Mariquita, pero se llama María Aguilar. Y el caso es que ella se comunicó con Mariquita le dijo, este fin de semana vamos a un congreso, vamos a un encuentro más bien internacional de Carisma Misiones en Los Ángeles, donde en ese tiempo Carisma Misiones eran, parece que el año 99 o 2000, se juntaban miles de jóvenes, muchísimos, internacionales de todo el mundo. Y el caso es que le dijo, voy y voy a llevar a unos jóvenes, llevaba 50 jóvenes, y le dijo, puedo pasar por tu hija, y la llevamos, y así se quedó. Muchas gracias. Y el caso es que cuando llegó el fin de semana, recuerdo que me dejaron en una gas station, en donde pues me levantaron para mí, ¿verdad? Y mis papás me fueron a dejar con ellos, y eran como 5 o más carros.
Y recuerdo que en ese tiempo no tenían como los teléfonos, los smartphones, eran walkie-talkies, los tiempos antiguos, ¿verdad? De un carro a otro iban hablándose y escuchando alabanzas y alabando a Dios. Y recuerdo que yo iba muy cohibida, acuérdense del estado de vida que yo estaba, y muy cohibida y muy espantada, en realidad no sabía lo que iba, pero yo iba con fe. Y el caso es que cuando me subí al carro, iban alabando de carro a carro, se escuchaban que estaban como alabando de una manera muy carismática. Y yo me acordaba que mis papás, sirviendo la renovación carismática cuando yo era más niña, recuerdo sus cantos, pero en realidad yo miraba así tantos jóvenes alabando a Dios, y yo los miraba y yo decía, ay, están locos, qué raros. Yo no me animaba a alabar, ¿verdad? Yo no me animaba a cantar al Señor porque todavía no lo había conocido en espíritu, en verdad. Y cuando fuimos a ese encuentro, de lo único hasta este día que me acuerdo, y puede ser porque no estaba poniendo atención, ¿verdad? O no iba bien, no sé. El caso es que lo único que me acuerdo es que llegó el día sábado, la hora santa. Estaba yo sentada muy arriba porque era un evento muy grande, había muchísima gente y yo estaba bien lejos del primer piso. Recuerdo que vi al Santísimo, entró el sacerdote con el Santísimo en la puerta y yo lo miraba bien lejos, pero cuando entró, yo sentí, estaba parada y sentí el Espíritu Santo que cayó fuertemente sobre mí. Y fue cuando estaba orando Marilyn Kramer, en paz descanse, que acaba de fallecer hace un año. Y estaba haciendo oración ella en lenguas, y claro que las alabanzas, con una oración con potencia, con poder. Y entró el Santísimo y les digo que sentí la fuerza del Espíritu Santo que cayó sobre mi cabeza hasta la punta de mis pies. Y en ese momento yo sentí que salió esa enfermedad de mí. Y cuando el Señor me tocó, al instante me sanó de esa enfermedad, al instante. Y yo recuerdo que en ese momento yo me di cuenta que Jesucristo está vivo. Un aplauso al Señor. Mis papás me habían enseñado, yo había escuchado a Maggie cantar del Señor, mi papá predicar del Señor, mi mamá hablarme del Señor. Me habían dicho que el Señor estaba vivo, pero hay una gran diferencia cuando alguien te dice que el Señor está vivo a que el Señor demuestra que Él vive. Aleluya. En ese momento me dio por llorar, puro chillar, ¿verdad? Como las mujeres hacemos a veces, chillando, lloré, más que nada porque me encontré con Jesús. Y recuerdo que nos estábamos hospedando en una casa allá de una señora que acostumbraba a dar hospedaje a los jóvenes que iban a esos eventos. Y era una casa muy grande. Y recuerdo que saliendo de ahí del encuentro, nos fuimos a descansar, ¿verdad? En la casa de hospedaje. Y yo iba llorando y todos los demás consolándome, está bien, no pasa nada. Pero yo les decía, pero es que está vivo, no, o sea, era una novedad para mí, era una novedad. Y el caso es que cuando llegamos, yo sentí una gran necesidad de bañarme, pero en realidad ahora me doy cuenta que el baño que yo necesitaba era la confesión, En ese momento yo no lo entendía, yo me sentía muy sucia, y cuando por el pecado mortal, ¿verdad? Y cuando uno se encuentra con el Espíritu Santo de esa manera, con Jesucristo vivo de esa manera, Él es toda perfección, Él es toda santidad. Y cuando uno se encuentra, uno se da cuenta que es sucio está uno. Y yo sentía que sucia yo estaba. Me dio por bañar. Yo dije, ay, me tengo que bañar, me siento tan sucia, me quiero quitar todo lo que yo siento, me tengo que bañar. El caso es que me metí a bañar. Todos los jóvenes ya estaban acostados, ya todos para dormir. Y recuerdo que yo era la única despierta, me metí a bañar. Y cuando me metí a bañar, recuerdo que sentí que alguien
alguien tapó mis oídos. Nadie me los tapó, pero yo sentí como que no escuchaba nada más que el interior. Y recuerdo que comencé, me estaba lavando el pelo y escuché un canto que yo nunca había escuchado jamás. Y escuché un canto y yo me decía, estarán cantando los jóvenes, ¿verdad? No creo que me estoy volviendo loca. Y apagué el agua y escuché afuera que estaban cantando, pero no venía de allá, venía dentro de mí. Era un canto que los pude escuchar por dentro. Y bueno, yo no canto, pero el Espíritu Santo sí. Ahora, les voy a pedir por favor que cierren los ojos, porque les voy a compartir el canto que escuché, así como lo escuché. Por favor, hasta los servidores que pueden, que no están ocupados, por favor, cierren los ojos. Escuché lo siguiente. Cuando estaba escuchando ese canto, así como ustedes están aplaudiéndole al Señor, así yo escuchaba que aplaudían y escuchaba mucho como grito, como los juegos de fútbol, ¿verdad? Ahorita el mundial, los juegos del mundial, del fútbol mundial, ¿o cómo se dice? La Copa Mundial, cuando gritan y te hacen porque hay tanto grito que hay tantísima gente, así lo escuchaba, y aplausos, muchísimos aplausos entre ese canto. Y yo solamente lo gocé, ¿verdad? Gocé ese canto, en realidad yo no sabía lo que estaba pasando, pero lo gocé. Cuando regresamos al encuentro, vivimos el día domingo, y al regresar el día domingo a casa, me entregaron con mis papás, y recuerdo que me fueron a levantar con mi papá y mi mamá, y yo le decía a mi mamá, mami, ¿qué crees, mami? Jesucristo está vivo. Y ella me decía, claro que sí, hija. Ella ya lo sabía, ¿verdad? Pero para mí era una novedad, como si le estaba dando una noticia. Y el caso es que cuando ya regresé a casa, pues me dio mucha sed, ¿verdad? Me dio mucha sed por leer la palabra de Dios. Me dio mucha sed por conocer más a Jesucristo. Me dio mucha sed por servirle al Señor. Y claro que al regresar esa misma semana me fui a confesar cara a cara
con el sacerdote de mi parroquia local, porque obviamente ese baño que necesitaba era la confesión. Y comencé mi caminar con el Señor, tenía 20 años de edad. Seguí viviendo retiro tras retiro. Y recuerdo que cuando viví otro retiro en particular, no sé si ustedes conocen al predicador Josué David Cruz Uritia. ¿Lo conocen? Bueno, para los que no lo conocen, él, su manera de dar sus congresos, ¿verdad? La manera que él le sirve al Señor es que tiene dos partes. La primera parte es la teoría, o sea, que comienza a explicar todo lo que se va a hacer en la segunda parte, donde se va a hacer la oración. Y comenzó a explicar, van a pasar ciertas cosas, ciertas personas van a cantar en lengua, ciertas personas van a ser sanadas de tal cosa, de tales heridas. Y yo, como que había recibido tanto del Señor, yo sentía que yo ya había sentido, más bien vivido tanto, recibido tanto del Señor, yo dije, pues ya no me toca a mí, ¿verdad? Ya lo tocará a las otras que están a mi lado. Recuerdo que mi hermana, la mayor, estaba a mi lado y yo con mis ojos cerrados, ya comenzando la oración, dije, ay, fácil que ahorita le toca a mi hermana, ahorita el Señor va a hacer un milagro a mi hermana. Y comenzó la oración. Y hermanos, aquí, o más bien hermanas, ¿a quién piensan que le tocó? Para la gloria de Dios, el Señor sabía que yo todavía y aún necesito trabajo, ¿verdad? Me siguió puliendo, como me sigue puliendo y nos sigue puliendo. Y recuerdo que cuando comenzó la oración, pues sí, el Señor se volvió a glorificar en mí. Recuerdo, les voy a hacer esto muy breve sin decir tanto detalle. Recuerdo que cuando comenzó la oración me levantó de la silla, estaba sentada así como están ustedes, con los ojos cerrados en oración, no dormida, pero en oración. Y cuando me levantó, el Espíritu Santo cayó sobre mí, me levantó, postró, más bien abrió mis manos, las dos, en forma de cruz, y sentí una presencia muy fuerte enfrente de mí que aventó dos bolas de fuego a mis manos. Comenzaron a arder mis manos fuertemente. Yo no tenía control de mi cuerpo, era el Espíritu Santo que estaba moviéndome y haciendo todo lo que Él estaba haciendo en mí. Luego le puso mis manos hacia mi cara y las pasó hasta la punta de mis pies hasta que me postró con la frente al piso. Y cuando me postró con la frente al piso, yo escuché en mi interior que Dios me dijo, tú eres mía. Tú eres mía. Y en ese momento, todavía tenía yo creo los 20 años, y me dio mucho miedo. Me dio mucho miedo. ¿Miedo por qué? Porque estaba joven, ¿verdad? Y yo en realidad no entendía completamente ese llamado, de que el Señor me había dicho, tú eres mía. En ese momento me llevaron al Santísimo, así como lo tenemos aquí expuesto en un cuartito, me llevaron al cuartito y recuerdo que me hinqué y le dije al Señor, gracias, ¿verdad? Por todo lo que haces en mí, por todo lo que has hecho, pero Señor, yo soy demasiado joven, yo tengo muchos años, yo quiero hacer todavía muchas cosas. ¿Y por qué le dije esto, hermanos? Porque en mi ignorancia yo pensaba que el Señor me había llamado a la vida religiosa, que solamente el Señor cuando llama, solamente llama a la monjita a ser monja, al sacerdote a ser sacerdote, al religioso a ser religioso. Yo no comprendía que el Señor nos puede llamar a cada una de nosotros, hasta casadas, ¿verdad? Y cuando nos llama ¿a qué? A la santidad. Pero yo no comprendía eso. Entonces le dije al Señor, soy demasiado joven, Señor. Y cuando pasó eso, yo le dije, Señor, te voy a servir, pero a mi manera. Me voy a entregar, pero solamente hasta aquí. Le puse el límite al Señor. Le dije, gracias, Señor, por sanarme, ¿verdad? Gracias por hablarme, gracias por llamarme, pero solamente hasta aquí, porque lo que tú me pides es demasiado. Y al seguir al Señor a mi manera, hermanas, fue el error más grande de mi vida, porque a tratar de seguir a Jesucristo a la manera de uno y no a la manera que se debe de ser, la manera que uno lo pide, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nos desviamos. Hay
viene la tentación, ahí viene el demonio, ahí viene el mundo con sus mentiras y nos desviamos. Y así me pasó, así me pasó. El Señor es caballero. El Señor no nos forza a hacer nada de lo que nosotros no queramos hacer. Él no nos forza, Él solamente nos ama y nos invita. Solamente. Y si tú le dices, y nosotros le decimos, hasta aquí, Señor, ¿qué hace el Señor? Hasta allí llega. Hasta allí llega. Y al decirle eso al Señor, el Señor me permitió, hasta allí llegó la sanación, hasta allí llegó el llamado, y dijo, está bien, ¿verdad? Yo te respeto tu voluntad, la respeto. Y Él me permitió hacer todo lo que según yo quería hacer, ¿verdad? Mis sueños, tener títulos, estudiar en la universidad, ser profesional, viajar por el mundo, noviar porque todavía era soltera. Y todo eso, nada tanto de malicia, sino como tratar de conquistar el mundo, ¿verdad? La ambición y hasta el dinero, querer esas cosas. Y pasaron los años y logré todo eso, pero hermanas, con el paso del tiempo me comenzó a pasar algo muy feo, y no sé si ustedes lo han vivido. Se comenzó a formar un vacío muy grande dentro de mí, un vacío dentro de mí, dentro de mi corazón, un vacío. Y yo, por más que quería llenarlo con dinero, llenarlo con vanidad, llenarlo con viajes, llenarlo con éxito profesional, etcétera, etcétera, las cosas del mundo, nada me llenaba. Por más ropa que compraba, por más dinero que tenía, nada me llenaba. Pasaron los años, luego a mi edad de 29, pasaron varios años, ¿verdad? Me di cuenta que nada me estaba llenando, y por más que yo trataba de llenar mi corazón con las cosas del mundo, yo me daba cuenta que nada lo podía llenar. Y en ese tiempo, no sé si conocen a un religioso que se llama el fraile José Luis Orozco. Bueno, venía de Roma y venía a predicar a los congresos carismáticos en Bakersfield, porque por esa área vivimos. Y recuerdo que mi mamá me invitó a acompañarla a escucharlo predicar. Tenía 29 años, ¿se acuerdan? Vacía, ¿verdad? Vacía por dentro, ya desesperada. Pero en realidad, todo ese tiempo que yo seguía al Señor de mi manera, iba a misa de vez en cuando, me confesaba de vez en cuando, pero esa intimidad con el Señor la perdí, ¿verdad? Esa intimidad la perdí. Y yo sabía que el Señor me esperaba, porque jamás dejé de sentir su presencia. Lo que estaba pasando era que yo decidí ignorarlo. Y recuerdo que cuando mi mamá me invitó al congreso, le dije en el camino, mami, yo te voy a acompañar. Y hermano, les voy a decir la verdad, así le dije, yo te voy a acompañar, mami, pero yo sé lo que Dios quiere de mí. Él quiere una entrega completa, me quiere toda. Y el día que yo me entregue, va a ser el 100% o nada. Y como que yo no estoy lista para eso, pero te voy a acompañar. Pero yo iba con la mentalidad de que no me iba a dejar tocar por el Señor, ¿verdad? Llegamos al evento, predicó el padre Juan Mario Montoya de Colombia, y comenzó a hablar del perdón, de cómo el perdón o la falta de perdón nos enferma, nos puede causar enfermedad, porque nosotros mismas agarramos un coraje, una rabia dentro de nosotros que nos va formando una enfermedad. Y que cuando perdonamos, el Señor nos libera, ¿verdad? De la falta de perdonar. Más bien perdonamos y nos libera de cualquier enfermedad, que sea de cáncer, dolores de cabeza, cualquier cosa que sea. Y recuerdo que cuando él estaba predicando del perdón, en realidad en ese tiempo yo no perdonaba. Si alguien me hacía el daño, yo decía, me las va a pagar doble de lo que me hizo. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, mami, al final de la prédica, ¿de veras Jesús quiere que perdonemos? Y me dice mi mamá, sí, hija, Jesucristo nos dice que perdonemos lo que nos pide. Y yo me quedé pensando, pues es tan difícil eso, ¿verdad? Cuando personas te hacen tanto daño, qué tan difícil es perdonar. Y me quedé contemplando el perdón. Comenzó el Santísimo, más bien comenzó la hora santa con el Santísimo. En cuanto entró el Santísimo, estábamos sentadas, parece que en la segunda fila en el Congreso,
Y cuando pasó el Santísimo directamente al lado de nosotros, estábamos a la orilla, yo caí de rodillas. Ahora, hay una diferencia. Cuando uno se postra de rodillas, lo hace con mucho cuidado, ¿verdad? Que se hagan las espalda, las piernas, las rodillas. Pero cuando uno cae de rodillas, es Jesucristo. Doblega las rodillas y hace que uno caiga. Porque ante Jesucristo se dobla toda rodilla. Y en ese tiempo, más bien en ese momento, pasó que el Espíritu Santo me liberó. Recuerdo que en esa oración el Señor me pidió que perdonara a una persona en particular. Y cuando perdoné a esa persona en particular, yo sentí que algo como que se despegó de mi pecho. Y aparte de eso, el Señor también me liberó del aferramiento que yo le tenía a mi propia voluntad, ¿verdad? De hacer las cosas a mi manera. Me liberó de eso. Y cuando me liberó, cuando se despegó eso de mi pecho, recuerdo que yo pegué un grito muy fuerte, pero les puedo decir que ese grito yo no siento que lo hice yo, porque era tan fuerte, sino que yo siento que era algo que se había metido como un espíritu malo que se había metido dentro de mí y que salió, que no quería ser arrojado de mi cuerpo. Y en ese momento, ya para concluir esta parte, lo que pasó fue que, ¿se acuerdan que tenía un vacío en mi corazón, verdad? Comenzaron a cantar el canto que dice: nadie te ama como yo. Mira, la cruz fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Y cuando lo estaban cantando, yo sentía que el amor de Dios fluía de Dios directamente a mi corazón. Así como si fuera un vaso de agua, o más bien un vaso vacío, y que se llena completamente de agua. El Señor me enamoró de él. Y sentí que el Señor me volvió a hacer esa invitación, ¿verdad? De que me entregara a Él. ¿Qué piensan que le dije esa vez? Sí, Señor, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Aquí estoy. En ese día el Señor me ha invitado al ministerio de la prédica por medio de la palabra y por medio de la palabra escrita. Y para la gloria de Dios, cumpliendo la voluntad y la misión que el Señor me ha dado a mí, me pidió que escribiera el testimonio que les acabo de compartir, pero con mucho más detalle en un libro, para que ustedes lo lean con más detalle y para que ustedes lo compartan especialmente con las jovencitas, especialmente con la juventud, que necesita tanto de conocer a Jesucristo, tanto. Aquí lo tenemos acá donde están mis padres, aquí está el libro, y también para la gloria de Dios estoy escribiendo un segundo libro que se llama Joven, no temas la conversión. El Señor me ha llamado a evangelizar a todos, ¿verdad? A toda edad, pero específicamente a la juventud. Y los invito, hermanas, a que se lleven el libro. Vamos a terminar con una oración. 10 minutos de oración, ¿ok? Si se pueden poner de pie, está bien. Fuera posible apagar solamente una luz, y si no es posible, está bien. Les voy a pedir, hermanas, que cierren los ojos. Si se deciden quedar sentadas, está bien. Y en realidad estuviera hasta mejor si se sientan, pero ya depende de ustedes. Ok, sentadas mejor. Y cuando se sienten, antes de cerrar los ojos, abran las manos así, las dos, enfrente de ustedes, y póngalas en sus piernas, arriba de sus piernas. Y cierren los ojos. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te pedimos, Señor, que derrames tu Santo Espíritu en este lugar, como lo has hecho todo el fin de semana, Señor. Te rogamos, Señor, que pongas, Señor, en los corazones de estas hermanas lo que tú sabes, Señor, que no permite que sigan su camino contigo. Tal vez es un odio, tal vez es falta de perdón
aunque sea lo más pequeño. Tal vez es una enfermedad, tal vez es un vicio. Solamente tú sabes, Señor. Solamente tú conoces el corazón de cada una. Solamente tú sabes, Señor, lo que tú quieres hacer en esta tarde, en cada una de ellas, Señor. Tú las conoces por su nombre, Señor Jesucristo. Derrámate, Señor Jesús. Derrámate, Espíritu Santo. Derrámate con poder, Espíritu Santo. Muévete en este lugar. Y en este momento, hermana, te voy a pedir a ti que pongas en mente cualquier cosa que te impide seguir caminando por el Señor. Solamente tú sabes algo que tú no quieres soltar, algo que tú no quieres cambiar. Tal vez una enfermedad, incluso que piensas que Dios no puede sanar o que no ha sanado. Jesucristo todo lo puede. Dios Todopoderoso puede sanar, puede liberar, puede hablarte al corazón, puede transformarte, lo puede hacer todos nosotros, hermanos. Pongan en mente cualquier cosa que sea, que ustedes están dispuestas a entregarle al Señor. Y conforme vaya al canto, vayan levantando las manos en forma de entrega. Y díganle en su interior al Señor: aquí está, Señor, esa enfermedad, ese odio, ese vacío, esta adicción, ese vicio, te la entrego a ti, Señor. Tómala tú, Señor, y obra grandemente en mí. Al escuchar el canto, hermanas, vayan levantando las manos conforme el Espíritu Santo las inspire. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Bendito, bendito.